En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy miércoles 11 de mayo del año 2022, miércoles cuarto de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 17, versículo 50. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. La primera lectura, continuamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24 al capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérveme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después le impusieron las manos y lo despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Estos versos que nos ponen aquí para la liturgia y continuando con esta semana de Pascua en la anunciación de la resurrección del Señor, vemos cómo el mensaje de la palabra se va dando y se va propagando. El Espíritu Santo habla a estos hermanos, habla directamente dentro del ambiente de oración, dentro del ambiente de ayuno. Saulo y Bernabé ya habían estado trabajando en pro del Evangelio, en pro de la palabra de Dios. Y aquí son tomados otra vez para una misión especial, así podría decirse, una misión que es guiada y dictada directamente por el Espíritu Santo. Aquí esta misión, según el texto, no da destino, simplemente ellos se dejan llevar por el Espíritu. En este sentido estamos viendo cómo el Espíritu Santo, dentro del ambiente de la comunidad de oración, está haciendo una labor importante. Si esto sucedió con ellos en ese ambiente, creo que nosotros debemos de ponernos también en esa misma sintonía, en ese ambiente de oración, de ayuno, a la escucha de la palabra del Espíritu de Dios. Él nos va a guiar, Él nos va a dar sentido, Él nos va a dar dirección a la necesidad que la comunidad, el hermano o que la misma misión de Dios tenga para nosotros. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica,
yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino por mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Las cosas, conforme van avanzando en la liturgia, conforme van avanzando, se van poniendo un poquito más complicadas. Ayer escuchábamos el mensaje que el evangelista Juan hablaba acerca de la voz del pastor, acerca de las ovejas, acerca del redil, de la puerta, y cómo es que él estaba encargado de llevar a cabo la labor para con el rebaño. ¿Qué es lo que encontramos ahora aquí? Primeramente, Jesús exclamó con fuerte voz. Ya les había dado una serie de explicaciones, y aquí lo que hace Jesús es que levanta el tono y le dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. A lo mejor mucha gente que le estaba escuchando tenía todavía la duda de decir: bueno, ¿y quién fue el que te envió? ¿De parte de quién vienes? ¿En nombre de quién es que vienes? Y aquí Jesús lo revela. El que me rechaza a mí y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Porque yo no hablo por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Jesús retoma la palabra Padre para dirigirse a Dios. Sabemos que Jesús siempre habló así de Dios. Siempre habló como el que lo había enviado, como el que lo había gestado para poder estar presente en este mundo y traernos la salvación. Cuando escuchamos el Evangelio de Lucas en la Anunciación y luego después cómo se dan los acontecimientos con José, con María y todo el ambiente que rodea en el nacimiento de Jesús, vemos que sí, efectivamente, Jesús es el Hijo de Dios. Los ángeles, cada uno de esos elementos que van acompañando el ambiente del nacimiento de Jesús, dan sentido a esto que Juan está diciendo. El que me ha enviado es mi Padre, y yo no he hablado por mi cuenta, he hablado y he dicho y he hecho lo que el que me envió, mi Padre, me ha pedido que les diga y que haga. Estas palabras que en verdad tenemos que ponerlas aparte para poderlas analizar, tienen mucha fuerza, porque dice: aquel que no pone en práctica mis palabras, simplemente yo no lo voy a condenar, ya hay quien lo condene. Ustedes pueden hacer lo que quieran ahorita, dice Jesús, pero el día del juicio, el día en que ustedes tengan que estar en presencia del Padre, ahí van a ser cuestionados sobre: ¿escuchaste la voz de mi Hijo? ¿Pusiste en práctica sus palabras? Y entonces vendrá la condenación. Por eso al final dice: porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús trae la misión de salvamento, no de condenación. El Padre ya se encargará de hacer lo que tiene que hacer. Por eso, hermanos, hay que estar atentos a la voz.
Ya lo habíamos dicho y lo hemos estado repitiendo durante todas estas entregas de la liturgia. Hay que estar atentos a la voz del Padre, a la voz del Espíritu de Dios, a la voz que, como el día de ayer nos decía, el pastor que es el que nos guía. De la oración colecta, hoy miércoles 11 de mayo del año 2022, miércoles cuarto de Pascua, color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.